Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También nos pueden sintonizar a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una conversación sobre política. Vamos a ver los diversos escenarios de la política en estos momentos en República Dominicana. Y lo vamos a hacer con un político destacado. Manuel Salazar, economista, secretario general del Partido Comunista del Trabajo. Un partido que viene haciendo unos planteamientos acerca de la posibilidad de construir una gran concertación, una gran alianza que haga contrapeso al poder que ha acumulado el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Continuamos conversando con Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo y un reconocido dirigente de la política, militante de la izquierda revolucionaria, pero que ha estado trabajando ya hace varios años, porque no es solo en la presente coyuntura, que Manuel, que el PST y las organizaciones que tienen acuerdos, vienen proponiendo que se logre una gran alianza y que permita la alternancia en el poder al partido que ya va para 20 años gobernando. Y que se haga de una forma en que ninguna organización apabulle a la otra, sino que incluso se pueda lograr un acuerdo de largo alcance, como se logró en un momento en Chile, en Uruguay, Así es. en que incluso los candidatos y candidatas presidenciales surjan de esa diversa fuerza. Tú dices que no ha tomado un segundo aire el gobierno. Yo pensé que sí, después de lo de Marcha Verde, como que después sacó el pecho de nuevo. Sacó el pecho de nuevo, pero no de manera sostenida, ¿no? ¿Tú piensas que de nuevo hay un punto de inflexión? Yo creo que el gobierno ha tenido demasiados problemas unos encima de otros. Yo pienso que la oposición ha sido incapaz, fundamentalmente el PRM, de afincar y de clavar. Más que todo es que la oposición ha sido incapaz y no que el gobierno se ha recuperado. Pero el gobierno ha tenido que estar respondiendo permanentemente a una situación. Permanentemente, cuando cree que está saliendo de una, viene otro problema, cuando cree que viene otro. Entonces el problema estriba en que no se le remata. No se le remata. Marcha Verde tuvo un punto bastante alto, y fíjate que creo que lo de la Marcha Verde, el hecho de que Marcha Verde ha caído también tiene que ver mucho con la torpeza de la oposición. Tiene que ver mucho con la torpeza de la oposición. ¿Cómo así? Desarróllame eso. Yo te desarrollo esto. ¿Qué garantizó la fortaleza de Marcha Verde? La fortaleza de Marcha Verde se fundamentó en varias cosas importantes. Uno, una consigna unificadora, una sola. La corrupción, castigo a la corrupción y fin de la impunidad. Esa consigna, no otra consigna, esa consigna garantizó que de diversos estratos sociales concurrieran a Marcha Verde, a la movilización, fueran al escenario, a las calles y a las plazas públicas. Desde el momento en que tú no entiendes que eso es lo que convoca y quiere meterle otras cosas, ¿verdad? Otras cosas, te lo voy a decir como lo siento, que algunos hayan querido por ahí derivar en el 2020. O digamos que el esfuerzo de Marcha Verde o el impacto de Marcha Verde me beneficiara a mí como candidato o a fulano como candidato. Me parece una desviación que comenzó a hacerle daño a Marcha Verde. Pero habían otros también que querían madurar con carburo a Marcha Verde,
¿verdad? E imponerle consignas para las cuales Marcha Verde no estaba madura, por ejemplo, la caída del gobierno. Sí, como que en un momento se precipitaron. Mira, precipitación para la derecha, precipitación para la izquierda. Oye, Marcha Verde logró esa pujanza porque se unió en torno a una consigna, no otra. Bueno, como político que yo soy, debía aspirar, es lógico que aspirara a que esa Marcha Verde madurara y de amarillo se pusiera roja, ¿verdad? Y entonces al ponerse roja las consignas también cambiaran. Pero eso es un proceso que se ha dado hasta en la Revolución de Octubre, óyete bien, hasta en la Revolución de Octubre las marchas se dieron, las grandes manifestaciones obreras en octubre o en febrero de 1917 que condujo a octubre de 1917 la Revolución Socialista, marchas en las que Lenin mismo de una vez las apoyamos a condición de que esas marchas se hagan en torno a esta consigna solo y que sean pacíficas para garantizar la más amplia participación. Y en el proceso radicalizará. Oye, hasta Lenin, la Revolución de Octubre. Aquí no. Aquí a 3 días, cuando se dio la primera marcha, habían 4 o 5 mentalidades que entendían que la revolución ya estaba a la vuelta de la esquina, que había que plantearse la consigna de abajo el gobierno. En cualquier país del mundo donde existe madurez política, cualquier analista concluiría, pero tienen que ser infiltrados los que plantean eso. Tienen que ser agentes del gobierno. Aquí yo no digo eso. Yo no digo eso porque no lo creo. Pero creo que es inmadurez política. Yo creo que es la enfermedad infantil del izquierdismo, expresándose de alguna manera. Pero también habían propósitos también hacia la derecha, por decírtelo de alguna manera, en el supuesto de que participar en las elecciones o llevar ese proceso a la participación electoral sea una posición de derecha, pero bueno, para que nos entendamos, para plantar las cosas en una dicotomía. No, y también la derecha que participó logró colar su Pero consignas. todo el mundo quiere eso. Oye bien, si tú participas en este esfuerzo, es lo que está sucediendo ahora con el esfuerzo de no a la reelección. Todo el mundo dice, eso favorece a Leonel. Bueno, pues Leonel quisiera salir favorecido de eso. Pero nosotros no podemos, porque favorezca a Leonel la consigna de no a la reelección, negarnos a desarrollar una línea de combate a la reelección por todo lo que implica la reelección para el pueblo, para la institucionalidad y para todo. Pero además, en dado caso que sea Leonel el presidente, será reelección como quiera. Exactamente. Entonces, ¿qué yo te digo? Marcha Verde, oye bien, la reducción de la Marcha Verde aquí en la capital, porque Marcha Verde en el Cibao sigue con toda su potencialidad. ¿Continúa? Sí, el 14 de julio hay una gran marcha de todo el Cibao. Pero eso es un fenómeno que necesita también su lectura. ¿Por qué en el Cibao se mantiene y por qué aquí ha decaído? Porque en el Cibao hay más madurez en materia de conducción. En la dirigencia. De la dirigencia. Hay más madurez. Aquí hay, no solamente eso, también hay otro fenómeno. Ajá. La gente que está a cargo de la conducción de Marcha Verde en el Cibao tiene más vínculos también con el pueblo. Aquí, mientras más calenturientas son las mentalidades de Marcha Verde, menos vínculo tiene con el pueblo. La gente que le da ese derrotero, que quería darle ese derrotero al pueblo, no lleva 25 gente a las manifestaciones de Marcha Verde. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que también ese es, todo esto que hemos estado cuestionando de la oposición, de la falta de sentido de la oportunidad de la oposición frente a esta situación que tiene el PLD, que tiene el gobierno, que insisto, hace falta el sepulturero, porque ya al PLD se le puede ir rezando su cuarto de hora, porque evidentemente está... Cabo de año, que decía. No, el cabo de hora, es decir, rezarle los 15 minutos, sí, hasta la Iglesia Católica en algún momento fíjate, cuestionó a este gobierno. Después como que... Correcto. Después pero ¿qué hizo la oposición para insertarse
en ese discurso. No aprovechó la coyuntura. Absolutamente nada. Y entonces el gobierno... Yo por eso te decía que me parecía que el gobierno había tomado como un segundo aire por lo siguiente, a propósito de lo que tú dices de la iglesia, que en un momento, no solo la católica, sino iglesias protestantes también se pronunciaron. Sí, sí, todas las iglesias. Luego también hubo sectores del empresariado importantes que dijeron, no, aquí no se puede aceptar un proceso de reelección y hablaron de que la democracia no se podía. Pero eso duró, está bien. Pero ahora vemos la cúpula eclesial de nuevo en amores con el gobierno y vemos exactamente a sectores empresariados que no solo es que han dicho que les gustaría que Danilo siga, que le han hecho un gran reconocimiento y le han pedido. Sí, pero al día siguiente de esas cosas aparece otro gran problema. ¿Cuál es el otro gran problema? Pero yo te voy a decir, ¿tú crees que este caso de David Ortiz no afectó al gobierno? ¿Qué tanto puede afectarlo? Lo ha estado afectando porque fortalece la idea en la sociedad de que hay mucha inseguridad. De que hay mucha inseguridad. Aunque es un caso muy puntual, muy singular. No, es muy puntual. El caso de David Ortiz lo que hace es que pone en relieve un asunto que está sucediendo aquí todos los días. Bien, pero que te quiero decir que se sabe que eso fue algo que lo planificó alguien. No es que iban a ir a ese lugar y a cualquiera le iban a entrar a tiro. No. Bien. Es como lo entiende la gente. No, la gente lo ve como parte de la inseguridad general. Hay una inseguridad. El día, para ponerte por caso, el día que le sucedió eso a David Ortiz, en el sector donde yo vivo, hubo 2 atracos. No, y en muchas partes más. Eso, poniendo 2, donde yo vivo, que son 8 calles que tiene ese sector. Sí. ¿Cuántos habrían en Santiago? ¿Cuántos habrían? Es decir, ese tema yo creo que ha afectado seriamente al gobierno, porque confirma uno de los más graves problemas que tiene la sociedad dominicana, que es el tema de la inseguridad. Y le hace daño al gobierno, porque el gobierno es que tiene que garantizar la seguridad. Pero además, el gobierno está empleado a fondo ahora para decir que el turismo no, que en la República Dominicana se puede venir, que no hay problema. El turismo es uno de los eslabones fundamentales del modelo económico. Es la principal actividad económica. Entonces, el gobierno tiene que emplearse a fondo. El gobierno ha tenido que invertir neuronas, recursos para contrarrestar la idea de que a la República Dominicana no se puede venir. Que es un poco todo esto exagerado. Yo no sé con cuál es el propósito de esos medios, porque... Pero sucede. Pero es verdad. Pero están sucediendo. Que afecta a la imagen. Afecta a la imagen. Son hechos. Yo lo digo, yo podía todos los días el Manuel, gobierno tiene que enfrentar un problema distinto. En el sentido de que si tú te llevas de la prensa norteamericana y alguna prensa europea, ya casi tenemos que irnos, uno piensa que tú entras a México y te están cortando la cabeza de que entres. Y que si visitas Venezuela o Colombia te rompen un brazo de que tú entres. Pero eso es lo mismo si te vas a ciertos lugares de Estados Unidos. Eso sucede en todas partes. Claro, no, pero que ellos lo magnifican. Y quizás en Estados Unidos ocurra más. Sí, allá aparecen locos que ametrallan una escuela, eso tú no lo ves en América Latina. O a una discoteca. Exacto. Y a lo que pero no vamos a decir que todos los estadounidenses hacen eso, ni que todos los lugares son iguales. No, pero yo tampoco creo que sea así. Pero el hecho es que afecta a la imagen. Y el gobierno tiene que dedicarse a eso. O sea que el gobierno no tiene las cosas a su favor. Esa tranquilidad, no la tiene. Todos los días aparece un problema al cual el gobierno tiene que dedicarse. Lo que pasa es que el sepulturero todavía no aparece. No aparece, aunque esté abierto el hoyo. El hoyo y que ya los rezadores estén rezando el cuarto de hora. Bueno, con esa imagen que tú has presentado, que la gente entiende muy bien popularmente. Claro, falta el sepulturero. Nos despedimos. Muchas gracias. Y el sepulturero no va a ser solo el PRM, ni el sepulturero va a ser el PRM, muchos otros partidos políticos con el pueblo movilizado en torno a una propuesta de programa que encante al pueblo y que el pueblo entienda, ahí está la solución de mi problema. Ese es el sepulturero. Bueno, muchas gracias, Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, por echarnos luz sobre esta coyuntura política de República Dominicana, que ahora tiene unos procesos electorales que se están acercando. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.
conversando con Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, un político de amplia experiencia, sobre los diversos escenarios que nos presenta en estos momentos la política en un ambiente preelectoral y casi electoral. ¿Qué hacer para lograr que ese encono de la gente y ese anhelo de cambio se orbite, se organice en una fuerza que logre ese propósito? Bueno, te decía en el segmento anterior, e insisto en esto, son 4 cosas, en mi opinión, que tiene que hacerse, debemos hacerla nosotros, pero nosotros somos una fuerza, vamos a decir que importante, pero no determinante en el propósito de lograr el desplazamiento del PLD en el 2020. Entonces, el PRM, me parece que hay una primera cuestión, tiene que tener una determinación, insisto, de tomar las calles y las plazas públicas. Esa es una, que como partido más grande, exactamente, y de mayor presencia y va a encontrar acompañamiento en eso. Bien. Una segunda cuestión. Tiene que dar ese primer paso. Tiene que dar ese primer paso. Una segunda cuestión que es fundamentalísima, tiene que encantar a la gente. Mira, yo te pongo como ejemplo, Peña Gómez quedó en tercer lugar en 1990 y en 4 años volvió a ganar el primer lugar con 2, 3, 4 cuestiones, que son, en mi opinión, segunda parte nunca fueron buenas, pero yo creo que siguen teniendo validez. Uno, una línea de movilización, un programa que encantaba a la gente, que la gente sentía que esas propuestas que el doctor José Francisco Peña Gómez y el PRD de entonces hacían, se sentía expreso primero la gente. Es decir, un programa de responder a las necesidades de la nación, del pueblo. En ese sentido hay que tener una actitud progresista, no se puede pretender desplazar al Partido de la Liberación Dominicana ofreciendo la tarjeta, porque ya la tarjeta de solidaridad la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Y una pobre persona que diga, bueno, pero si ya yo tengo esto, exactamente, tú tienes que proponer cosas superiores a esa. Exacto. No es decir, voy a quitar la tarjeta, no, eso no, porque entonces sería un contrasentido, pero tiene que ofrecer cosas mejores al pueblo. Entonces, un programa que encante al pueblo dominicano, que el pueblo sienta, ¿verdad?, que ahí puede realizar sus sueños, que ahí puede solucionar sus problemas inmediatos. En tercer lugar, una propuesta de gobierno. Peña Gómez dijo gobierno compartido. Y yo creo que ante los déficits que tienen las figuras, yo creo que es importante en este momento presentar un rostro del gobierno compartido, o como le quieras llamar. Pero decirle al pueblo, mira, nosotros queremos hacer este gobierno con esta gente, este tipo de gobierno con esta gente, de tal manera que el pueblo vea, bueno, esto es viable. Y la cuarta cosa que tiene que hacer el PRM es tener una actitud de apertura real hacia las fuerzas políticas y sociales. Oye, el doctor José Francisco Peña Gómez fue quien orquestó el Acuerdo de Santiago, fue quien orquestó el Acuerdo de Santo Domingo, que fue la fuerza, la coalición más fuerte que se ha creado aquí en la historia política dominicana. Y el PRD primero y ahora el PRM se ha dejado quitar esa iniciativa. Prácticamente la mayoría de las fuerzas que el doctor José Francisco Peña Gómez, el PRD de entonces, lograron unir y movilizar, prácticamente el PRM se la ha dejado quitar. Muchas de esas fuerzas han ido. Entonces, esas son las 4 patas. Son las cuatro cuestiones fundamentales que en materia de política de unidad, fíjate, la unidad con el pueblo es la fundamental, de unidad en la lucha del pueblo. Las propuestas programáticas que encanten al pueblo. Una propuesta de cómo vamos a gobernar, con quién vamos a gobernar, presentar incluso rostros posibles de gobierno. Yo creo que es importante eso. Ante el déficit que hay de liderazgo, porque lo hay, yo creo que es importante apelar a la presentación de un liderazgo colectivo, integrador, que si no vienen por mí van a llegar por ti.
Y yo creo que los partidos tienen personas, inclusive gente muy joven, todos, incluso que ha estado surgiendo, que plantean cosas interesantes, que la gente los apoya. Claro, claro, aquí hay dirigentes políticos a todos los niveles, partidos políticos, no importa su nivel de desarrollo, que tienen cuadros importantes, que pueden formular políticas públicas, que pueden gerenciar políticas públicas. Entonces yo creo que esa es la cuestión. Yo te voy a poner un ejemplo, yendo un poco hacia atrás. Ajá. En esa época, cuando Balaguer vuelve al poder, que entonces se presentó esa crisis con toda esa inflación y esos problemas, surgió, ahí fue que Virtudes se dio a conocer, que quizás tenía ya un trabajo hecho como líder juvenil. Exactamente, pero un hecho la catapultó. Entonces eso la proyectó, que hasta Balaguer tuvo que tomarla en cuenta. Así es. Pero te digo, son cosas que hay que hacerlas. Son cosas que hay que hacerlas porque, insisto en esto, falta el sepulturero. Se le puede rezar el cuarto de hora al Partido de la Liberación Dominicana, pero a veces se levantan hasta las momias. Falta el sepulturero. Falta eso. Falta el sepulturero. Y yo creo que el sepulturero se puede crear con estas 4 cosas. Bien. Entonces, porque no está golpeado, pero no está rematado. Exacto, hay boxeadores que caen y se levantan. Tiene el Estado, y no solamente tiene los recursos del Estado, sino disposición a usar los recursos del Estado. ¿Cómo tú ves la posibilidad? Y no es que se tenga que apostar a eso como la única manera de que la oposición tenga éxito, pero ¿cómo tú ves la posibilidad en estos momentos de que el PLD vuelva a cohesionarse? Y en muchas ocasiones están enfrentados y han tenido sentido de cuerpo. Ese ha sido su éxito. Y vuelven y se ponen de acuerdo. Y bueno, ¿tú crees que esta vez no es posible eso? Negarlo rotundamente yo pienso que sería impolítico, pero yo creo que es muy difícil. Es difícil. Yo creo que las ¿Cuáles elementos tú ves? Oye, te voy a poner un caso. Te voy a poner un caso. Ajá. ¿Por qué David Collado es el alcalde del Distrito Nacional, de la capital? ¿Por qué? ¿Tú crees que David Collado ganó solo con las fuerzas del PRM? Bueno, tuvo a los reformistas también que lo apoyaron. ¿Y tú crees que los danilistas no votaron? Eso dicen. Yo creo que votaron. Hubo un trasvase ahí. ¿Por qué se produjo eso? ¿Por qué? Yo creo que se produjo, no quiero entrar ya en los asuntos ya, digamos, de otros intereses, en verdad, de determinadas empresas que entendieron que por ahí corrían mejor sus intereses. Yo creo que también había el propósito de quitarle una plataforma a Leonel, porque el alcalde anterior de la capital, que corría también a la reelección enfrentando a David Collado, era un seguidor de Leonel Fernández, ¿o no? Sí, ahora está en la acera del frente ahora. Está en la acera del frente porque ve por ahí la posibilidad de reposicionarse. Pero yo pienso que se le quitó una plataforma de apoyo al leonelismo, derrotando a uno de sus seguidores. Entonces, estas cosas ocurren, estas cosas pueden seguir ocurriendo. Yo creo que las cosas están en el Partido de la Liberación Dominicana, las heridas son tan fuertes que no digo que no puedan entenderse, pero ese entendimiento sería, como decíamos, cuando nosotros éramos niños, que se jugaban, eso está pegado con saliva. Es decir, una alianza pegada con saliva, una alianza frágil, que se ha producido, esas alianzas frágiles se han producido en otros países y a poco tiempo la fragilidad se evidencia y se vuelve precisamente contra actores de lo que fueron partícipes en las alianzas. Yo creo que las cosas están hoy en día. El Partido de la Liberación puede ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ellos pueden ponerse de acuerdo y puede ser Leonel candidato y puede ser Danilo candidato. Ahora, ¿votarán todos los danilistas por Leonel? ¿Votarán todos los leonelistas por Danilo? Yo creo que hay un nivel importante de desafección. Está por verse entonces. Creo que hay desafección. Al nivel de hoy, yo creo que hay importantes segmentos de ambos litorales que son irreconciliables. Eso sería entonces
un punto de inflexión. Hay una situación planteada. Sí. ¿Hace falta el sepulturero? Sí. ¿Y qué tanto desde otros partidos de la oposición tú piensas que se está observando esa realidad o se está ignorando? Cualquiera de las dos es válida como respuesta. Yo creo que todos los partidos los observan. Lo que pasa es que en los niveles de desarrollo de los partidos, las tácticas políticas tienen que ver con muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales con las que una táctica política tiene que ver es con la fuerza. ¿Cuál es la fuerza de la que tú dispones para viabilizar tus propósitos? Cuando tú no tienes fuerza para viabilizar tu propósito, tú tienes que limitarte a decir las cosas que deben hacerse, las cosas que tú deseas, que tú crees que deben hacerse, pero no tienes ninguna posibilidad de convertir tus deseos en movimiento, en hechos, en acciones. La posibilidad de trasvases de fuerzas sociales, que es una constante en la historia política dominicana desde que se fundó la República. Si tú estudias el partidismo político dominicano, o mejor dicho, para decirlo de una manera más concreta, cómo se han creado mayorías políticas en el país desde que se fundó la República, es decir, esos trasvases de una fuerza política a otra, han tenido que ver siempre con la posibilidad de obtener el poder. Es decir, yo puedo tener las mejores ideas, y yo creo que la izquierda tiene las mejores ideas. Yo creo que desde el interior, yo te voy a poner un caso. No quiero que se me digan chauvinista. Alguien me dijo chauvinista los otros días porque yo dije que el mejor expositor de las políticas alternativas era mi compueblano Max Puig. Sí, bueno, Max es muy buen expositor. Claro. Ahora, su partido... Y de una recia formación. Exactamente. Su partido no tiene el nivel de desarrollo, ¿verdad?, que pudiera lograr, ¿verdad?, concitar, ¿verdad?, el apoyo de fuerzas sociales que están hoy bajo hegemonizadas por otros partidos. Entonces, ese trasvase de fuerza, ¿verdad?, de fuerzas que han estado girando en torno al Partido de la Liberación Dominicana, que no son necesariamente miembros del Partido de la Liberación Dominicana, van a mirar, pueden mirar hacia el partido que entienden puede ganar el poder, al que más posibilidades le ven de ganar el poder. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Sí. A nadie le gusta estar entre perdedores. No. El trasvase de fuerza ha tenido siempre que ver con es decir, cuáles son las posibilidades del poder. No sobre lo bonito físicamente que sea un dirigente político o su discurso. No, cuáles son tus posibilidades. Aquí hubo trasvase de fuerza en 1962. ¿Por quiénes votaron los trujillistas en lo fundamental? Por Juan Bosch. Hubo un trasvase de fuerzas sociales. Sí. ¿Por quiénes votaron los cívicos, los trujillistas en 1966? Votaron por Balaguer. ¿Qué ocurrió en 1990? ¿Por qué Bosch ganó las elecciones? Aunque no fue gobierno, pero ganó las elecciones. Bueno, porque se produjo una desafección por los enfrentamientos entre Jacobo Masluta y el doctor José Francisco Peña Gómez. Votantes no militantes del partido vieron en Juan Bosch la posibilidad de derrotar a Balaguer y se movieron para el Partido de la Liberación Dominicana. Una prueba de eso es que cuando el doctor José Francisco Peña Gómez, poniendo en práctica las políticas que te comenté hace un momentito, volvió a ganar la pujanza y en 1994 volvió a convertirse en la fuerza política, es decir, que recuperó los votos que había perdido en 1990 el Partido de la Liberación Dominicana, volvió a un tercer lugar. Volvió a decrecer. Sí. Es decir, los votos, esos votos flotantes, ¿verdad?, que están viendo la perspectiva del poder, volvieron hacia el doctor José Francisco Peña Gómez. En 1996, ¿qué ocurrió? Bueno, que las fuerzas sociales del balaguerismo, del neotrujillismo, que el Partido de la Liberación Dominicana la había estado trabajando, había tenido un discurso permanente, y nada más hay que leer los artículos de esa época del doctor Euclides Gutiérrez Félix,
que se planteó siempre que el Partido de la Liberación Dominicana, desde el punto de vista estratégico, tenía que proponerse ganarse las fuerzas sociales del balaguerismo. Del trujillismo. Del y además decía que su y aliado natural se la ganaron. Era el reformista, que ese era su aliado natural. Y obviamente se la ganaron. Sí, sí, sí. Hasta hoy. Sí. Se la ganaron. Quizá el error está en otros que deben buscar otros litorales y que pretenden buscar ese mismo segmento. Entonces hay una cantidad, aquí hay un litoral, yo diría el liberal progresista tradicional, que está ahí flotando. Yo diría el litoral liberal popular progresista, que siempre giró en torno al doctor José Francisco Peña Gómez, está todavía flotando. No ha encontrado un líder que lo seduzca. Exactamente. Entonces tú no puedes pretender ganarte esos votantes, ganar ese litoral, con un discurso parecido al del Partido de la Liberación Dominicana. Un discurso conservador, que es el litoral donde está sentado el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces tú tienes que plantearte otra cosa. Y por eso es que insisto en las cuatro cuestiones que son vitales para la alianza. Para mí esas son fundamentales, esas cuatro cuestiones. Fíjate que lo que le den, yo no soy candidato y probablemente ningún dirigente importante del Partido Comunista del Trabajo sea candidato. Es lo más seguro que no lo sea, porque el énfasis de nosotros está puesto precisamente en la importancia de que haya un cambio y que ese cambio abra compuertas a la posibilidad de cambios democráticos, que no, las cosas no se queden en un quítate tú para ponerme yo. Ese es el énfasis de nosotros. Pero bueno, para los que le dan una importancia singular al tema de la candidatura, yo digo, es importante, pero nosotros no le damos tanta importancia. Nosotros esa cuestión la supeditamos a estas cuatro claves fundamentales que te planteamos. La movilización, el pueblo movilizado en las calles, que genera un ambiente de cambio. Porque así fue que fue posible el cambio en 1978. En 1978 fue posible el cambio porque hubo un proceso de movilización ascendente desde que cayó Camaño en 1973 hasta después incluso de las elecciones de 1978. No, y además hubo la decisión, y en eso hay que reconocérselo al doctor Peña Gómez, de que el PRD debía estar y participar. Exactamente. Que don Juan en dos ocasiones dijo, no, hay que retirarse. No. Exacto. Entonces esa es una cuestión que es fundamental, a la que nosotros le damos mucho más importancia que a la conquista del regidor. Sí. Que a la conquista de lo que sea, o del inspector de sanidad, de las cosas, estas bagatelas. Pero tiene también su valor por una cosa, Manuel, porque para los partidos tiene importancia porque los partidos luchan por el poder. Hay una militancia que ha trabajado y no le gusta ser maltratada. Perfecto, necesitan tener espacio, pero yo te estoy diciendo, todas esas cosas son importantes, pero se supeditan a lo más importante. A estas cuatro cuestiones. La movilización popular, el programa del que nadie habla, del que casi nadie habla, el gobierno, ¿cómo es? ¿Cuál es el gobierno que tú vas a hacer? ¿Cuáles son los rostros de ese gobierno? Que es importante hoy día porque hay un déficit de liderazgos importante. Y no se estará perdiendo mucho tiempo. Porque para hacer eso, yo creo que se necesita trabajar por varios... Yo creo que esas cosas debieron estarse haciendo hace tiempo. Eso es, para poder llevar esa idea a la gente. Y se ha ido perdiendo tiempo, pero estamos a tiempo. Como quiera. Como quiera, estamos a tiempo. Es decir, habría que hacerlo más intensamente, pero yo creo que es posible. Y creo que es posible porque en el pueblo se está esperando. El pueblo tiene una voluntad de cambio. En la sociedad hay un deseo de cambio. En consecuencia, está a la espera de eso. Es decir, la tierra está fértil. Tú puedes tirar el grano de maíz y vas a tener mucho maíz. Esa es la situación que yo creo que tenemos. Bien. Y nosotros insistimos. Y vamos a seguir insistiendo en eso. Bueno, cuando se dio todo el destape del escándalo de Brecht, que surgió todo esto de Marcha Verde, realmente la sociedad, el pueblo estaba en las calles. En un momento uno piensa que el gobierno estaba como acorralado. Sí. Como estos púgiles que tienen que irse a una esquina del cuadrilátero. Estaba acorralado. Pero parece que ha tomado como un segundo aire. Yo no sé
No lo ha tomado todavía. No lo ha tomado si todavía. Comparamos con esa situación. Bien, pero no lo ha tomado todos los días todavía porque todos los días tiene un problema diferente. Mira, hoy mismo le surgió otro. Bien, vamos a poner un punto ahí porque me están haciendo señal. Vamos a la pausa y cuando retomemos para que me desarrolle esa idea. ¿Por qué tú piensas que no hay en realidad un segundo aire para el gobierno? Vamos a la pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Don Manuel Salazar, bienvenido una vez más. Gracias, siempre es un gran placer estar contigo aquí. Bueno, vamos a ver. Ustedes no se cansan. Ustedes insisten que es necesario que se construya una gran alianza desde la oposición, buscando poder desplazar de poder al PLD, que tiene muchos años gobernando, que tiene mucho poder y muchos recursos acumulados, y que, como todo partido en el poder, no está en su meta salir del poder, pese a los líos internos que tiene ahora. Mantenerse en el poder es la cuestión del PLD. Sí. No es ni siquiera resolver los problemas, bueno, ni avanzar este ¿qué país. tanto ha calado ese planteamiento de ustedes? Ha ido calando. Yo diría que de menos a más, de manera sostenida, pero no tanto. Como ustedes quisieran. Como quisiéramos, ni tanto como se necesita, pero ha ido calando. Nosotros creemos que los hechos que de hecho están ocurriendo todos los días, hoy, antes de ayer, mañana, van a imponer una alianza para poder desplazar al Partido de la Liberación Dominicana. Mira, el PLD tiene no solamente los años que tiene en el gobierno, sino que la coyuntura no acaba de formarse. La coyuntura electoral no acaba de formarse porque el Partido de la Liberación mantiene la pelota en la cancha, sigue controlando la pelota en la cancha, no acaba de definir su situación, de definir quién va a ser su candidato. Y eso en alguna medida mantiene una situación de incertidumbre, porque una campaña electoral precisa de saber quiénes son los candidatos, quién es el candidato contendor, el candidato al que tú vas a atacar, porque eso implica una serie de estrategias, parte de saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene el candidato al que tú vas a enfrentar. Entonces, el PLD sigue con la pelota en la cancha, y mientras tenga la pelota en la cancha, pues tiene la posibilidad de hacer el gol, porque el que tiene la pelota es el que hace el gol. Entonces yo creo que esta es una situación que la oposición tiene que abordar, tiene que empujar en el sentido de que haya una definición lo antes posible de esto. Y es al mismo tiempo un hecho, un hecho que dice que tenemos que unirnos, porque este partido no solamente que tiene el poder en sus manos, no solamente que es la marca que sigue siendo la preferida, sino que además tiene la pelota, tiene la coyuntura agarrada, tiene parada la coyuntura. Pero nosotros somos optimistas en el sentido de que es posible. Insisto, se ha ido avanzando, se han logrado determinados acuerdos, pero no tanto como lo que queremos. Pero creo que van a ser mejores, digamos que en las próximas semanas. Próximas semanas, sí, porque hay unos plazos fatales, como dicen los abogados, por esto de la ley de partidos, la ley electoral. Así es. Pero de todo el abanico de organizaciones que están en la oposición y que muchas se dicen o alternativas o progresistas, se han ido decantando algunas que ustedes piensan que no están como en eso, y hay otras que se han acercado más, ¿o cómo va la cosa? Mira, hay algunas que se han acercado más que otras, pero yo creo que el énfasis fundamental en materia de alianza se está dando más en la sociedad que
a nivel de los partidos. Es un hecho quizás raro. Pero la sociedad porque la sociedad sola no puede constituirse como partido. No, pero creo que en la sociedad se ha ido formando una voluntad, se han ido haciendo coaliciones en la sociedad, por ejemplo, la coalición democrática. Bueno, eso es un espacio. Por ejemplo, el Congreso Cívico, que sí han estado, aunque no se sienta, haciendo una actividad permanente de cientos y cientos de gente, sumando voluntades por municipios, en el sentido de que aquí se produzca un cambio. Está este grupo también de los muchachos de Bien Común. Exactamente, todo eso además de partidos que han estado también en esa voluntad. Todavía no se ha firmado un acuerdo, pero esa voluntad de acuerdo, implícito o explícito, ha ido creciendo más en la sociedad que en los partidos. Y yo creo que eso es halagador. ¿Por qué? Porque en la sociedad, de acuerdo con todas las encuestas, hay un rango que se mueve entre 60 y 68% en las encuestas que dice que quieren un cambio. La ciudadanía que se está expresando en ese sentido. En consecuencia, ahí está la principal voluntad de cambio. Los partidos políticos, en alguna medida, han estado concentrados, yo diría que lamentablemente, aunque importante, en el tema de las candidaturas. Y siempre el tema de las candidaturas es un tema complicado, es un tema que divide. Una de las cosas que particularmente en el Partido Comunista del Trabajo lamentamos es que a nivel de los partidos se ha estado poniendo muy poco énfasis en las cuestiones de carácter programático y mucho énfasis en el tema de las candidaturas. En cambio, en los esfuerzos de crear coaliciones, conglomerados en favor del cambio que se producen en la sociedad, en la ciudadanía, al margen de los partidos, se insiste más en el tema programático. Es lógico, es obvio que así sea. Los partidos políticos, bueno, pues tienen sus intereses, tienen necesidad de incidir de una determinada manera en el Estado, en los distintos niveles del Estado, y por eso ponen más énfasis en el tema de la candidatura, pero eso es un asunto complicado, porque tú sabes que el tema de las candidaturas no es solamente los intereses del partido, también involucra las personalidades. Las candidaturas recaen en determinadas personas, en determinadas aspiraciones, y eso es un valor agregado a los problemas, a las dificultades para que se produzcan las concertaciones. Entonces, ese énfasis en el tema de las candidaturas en alguna medida le ha quitado el ritmo necesario que ha debido tener la concertación. Porque además, y eso hay que decirlo, los partidos, digamos, el partido que por su nivel de desarrollo se supone será el eslabón fundamental de la alianza, el PRM, tiene también algunas actitudes estrechas en ese sentido. Por ejemplo, respecto al Frente Amplio, ha tenido una actitud muy estrecha, prácticamente de decirle no, a pesar de todos los esfuerzos que hace el Frente Amplio en favor de una alianza y de ser el partido que más determinado ha estado, ¿verdad? El que más, de manera más sistemática, ha insistido en el tema de una alianza amplia opositora. Es el partido que en materia de candidaturas parece menos favorecido. ¿Cómo así, Manuel, que le ha dicho no? O sea, le ha estado pidiendo obstáculos, bueno, no, se ha desinteresado. Parece ser. Porque hubo un momento que se veía que había una actitud de acercamiento. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Pero yo digo de parte del propio PRM, en un momento parecía. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Sin embargo, en la práctica, en el hecho concreto, no le da al Frente Amplio los incentivos mínimos, vamos a decirlo, porque tampoco es que el Frente Amplio está reclamándole
cosas La gran, sí, porque el PRM no pudiera dar. Pero los incentivos mínimos, ¿verdad?, que ha reclamado o que ha pedido, que ha solicitado el Frente Amplio, el PRM no ha tenido una actitud, digamos que decidida, racional. ¿tú piensas que se puede racional. dar una alianza con posibilidades si se lleva a cabo sin el PRM? Que si ellos se cierran mucho, que los demás digan, bueno, que les vaya bonito y nosotros vamos a formar una alianza. No, de hecho hay una diversidad de coaliciones. Lo que pasa es que partidos como el nuestro, el mismo Frente Amplio, que es un partido que dice bajo ninguna circunstancia podemos promover alianzas que lleven agua al molino del gobierno. Y se puede llevar agua al molino del gobierno, en este caso vamos a decir del PLD, cuando tú dispersas la oposición. No, eso sería un éxito. Claro, incluso puede ser parte de la misma estrategia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en la medida en que, yo estoy hablando ni siquiera por lo que yo creo, que no soy candidato a nada, obviamente. No lo he sido, no lo soy, no lo voy a hacer. No creo que ser candidato sea el papel mío. Pero estoy hablando en la lógica, en que obviamente tienen que moverse los partidos políticos que aspiran a tener cuotas de poder, porque el poder es la cuestión central para cualquier partido político. Si el PRM no le da unos incentivos mínimos en materia de candidaturas al Frente Amplio o a sus otros aliados, no sé cuál ha sido la actitud hacia otros aliados, pero estoy hablando por lo que conozco, que es la realidad del Frente Amplio en materia digamos, de negociaciones de candidaturas. En el Frente Amplio no se siente satisfecho con lo que ha sido la actitud del PRM en este sentido, es decir, porque el Frente Amplio, insisto, no está pidiéndole al PRM cosas que el PRM no pueda. Oye, por ejemplo, son casi 5.000 candidaturas. En este momento, y el Frente Amplio no le pide el 2% de esas candidaturas. En estos momentos, Manuel, las elecciones más cercanas son las municipales. Las municipales. Que tienen una gran importancia porque es el gobierno de territorio, es la parte de la gobernanza más cercana a la gente. Hay lugares, porque yo creo que el propio PRM y todos los partidos saben, hay lugares determinados que tú dices, aquí contamos con la compañera fulana, compañero fulano, que tienen una gran valoración en la gente. Sí. Si esta persona que tiene esa valoración se junta con aquella de otro partido, pero que también está valorado, eso es una alianza ganar-ganar. No se ve así, no. Pero oye, el Frente Amplio ganó sin el PRM las elecciones en varios distritos municipales. Pues ese es un lugar, por ejemplo, donde como bien punto de partida, haber... como punto de partida, bueno, pero ustedes ganaron sin nosotros. Sí. Como punto de partida, el PRM debería tener la actitud de decir, bueno, pues ustedes ganaron sin nosotros. Vamos a apoyarlos para que sigan ganando. En una alianza podemos garantizar que ustedes sigan gobernando ahí. Exactamente. En distritos municipales de Jaina, en distritos municipales de la provincia de Monteplata, en Pescadería, en el Pescadería en Barahona ya, ¿no? Sí, en varios lugares. Nosotros hicimos un gran aporte, como siempre hemos hecho, al triunfo del PRM en La Vega, hasta el punto de que la vicealcaldesa de La Vega, que ha sido celebrada, su gestión ha sido celebrada, reconocida por el mismo PRM a nivel del municipio de La Vega, la compañera Amparo Custodio, que es una miembro del comité político del Frente Amplio, pues ni siquiera ese tipo de cosas quiere reconocer el PRM. Entonces, mira, esas son dificultades, pero yo insisto en el Partido Comunista del Trabajo, insiste en lo que es fundamental. Insistimos en lo que es fundamental. Yo creo que esos son escollos que pueden ser superados, deben ser superados, pero por lo menos a nosotros no nos lleva a desviarnos del propósito fundamental. Yo creo que en materia de alianzas, Gustavo, hay cuestiones que son mucho más importantes
que estas cositas. Por ejemplo, a la luz de todo lo que está ocurriendo en el país, desde este atentado contra David Ortiz, los pronunciamientos de la Iglesia Católica, las cosas que han estado sucediendo frente al Congreso, el tema de la reelección, esta situación que se ha planteado de que aparece un nuevo escándalo en torno a Odebrecht, de los sobornos en el caso de Punta Catalina. Todas estas cosas suman, hacen una realidad que te permite reafirmar que hace falta el sepulturero solamente, que al PLD se le puede ir ya rezando en su cuarto de hora. Es decir, en la sociedad hay un deseo de cambio y hechos tras hechos, sobre todo esos conflictos que en un primer momento mantenían distraída a la oposición, los conflictos internos en el PLD mantenían distraída a la oposición, incluso mantenían distraída respecto a problemas fundamentales del país, pero ya no. Ya es claro que no hay agripino que pudiera lograr que entre danilistas y leonelistas se produzca un acuerdo fiable, confiable. Las heridas, esas heridas que ya con los insultos y ya incluso con las agresiones físicas que se han creado, dicen que esas heridas tardarán años en cicatrizar. Y no es solamente los dolores mutuos que se provocan, sino también las desafecciones, ¿verdad?, que se provocan, que se generan en la ciudadanía, sobre todo en la clase media, que fue siempre un puntal de apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. Esas desafecciones se producen y han sido catastróficas en experiencias anteriores, si vemos la historia. ¿Por qué fue posible que Balaguer llegara al poder en 1986? Fue posible por el desgarramiento interno que se produjo entre Jorge Blanquistas y maslutistas. Entonces, Balaguer aprovechó esa circunstancia y llegó de nuevo al poder. ¿Por qué fue posible que un partido que siempre fue una principal fuerza electoral como el PRD de Peña Gómez en 1990 quedara en un lejano tercer lugar? Y Jacobo Masluta, que había sido un presidente de la República y un líder carismático, vamos a decirlo así, quedara en un lejano cuarto lugar, precisamente por esos desgarramientos internos que se produjeron al interior del PRD. Esas eran menos. Esos desgarramientos, esas situaciones que se dieron en el PRD en 1986 y en 1990 eran de menor quilate que lo que se están produciendo actualmente en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que hay una desafección y hay entonces un proceso continuo de desafección, fundamentalmente de la clase media, que viene dándose desde que la Marcha Verde comenzó a mostrar su pujanza, comenzó a cuestionar la corrupción y la impunidad en los gobiernos del PLD. Y esta es la situación que tenemos hoy. Entonces, en materia de oposición, por ejemplo, el PRM, que es, vamos a decirlo, el eslabón vital por ser el de mayor desarrollo en la oposición, no aprovecha todas esas circunstancias. Entonces, tiene que hacer cosas, en mi opinión, como las siguientes: las calles, las plazas públicas. El PRM tiene un poco que emular al doctor José Francisco Peña Gómez, de hacer de las calles y plazas públicas el principal escenario. Porque estamos enfrentando a un partido que, si bien es cierto tiene todas estas situaciones, tiene el beneficio de tener el gobierno en sus manos, 650.000 empleos públicos, una tarjeta solidaridad que tiene millones, y sobre todo la disposición a hacer con los recursos del Estado lo que haya que hacer para mantenerse. Entonces, ese partido necesita, en la oposición, necesita no solamente la suma de partidos políticos, necesita también el gran aliado. ¿Cuál es? El pueblo movilizado. El pueblo movilizado, es decir, generar una situación permanente de acoso al gobierno, de tal manera que el gobierno no pueda encontrar la tranquilidad suficiente para hacer uso de los recursos del Ahora Estado. bien, Manuel, como tú sabes, con tu vasta experiencia en la política, hay momentos, hay coyuntura en que la gente es convocada y acude.
y se moviliza y se organiza y responde y a veces pone en jaque a quienes tienen el poder, ¿verdad? Pero si luego no se canaliza esa energía hacia un propósito, se va diluyendo la cosa. Así es. Vimos recientemente lo que pasó con Marcha Verde. Ahora mismo habría que ver cómo se logra que ese encono de la ciudadanía por lo que está ocurriendo, ese anhelo de cambio, cómo se puede canalizar, cómo se puede organizar hacia ese propósito. Pero vamos primero a una pausa. Cuando volvamos, para que tú me desarrolles tu visión, por favor.